14 de mayo de 1945, costa de Delaware, el submarino alemán U-858 emerge de las profundidades atlánticas como un fantasma de acero derrotado. En su mástil ondea una bandera negra de capitulación donde antes flameaba orgulloso el pabellón de guerra de la Kriegsmarine. 55 submarinistas alemanes, que durante 3 años aterrorizaron las costas americanas, ahora se entregan al enemigo que juraron destruir. Como los orgullosos lobos grises se convirtieron en corderos vencidos. La respuesta yace en el momento más humillante de la guerra submarina alemana, cuando los cazadores se volvieron prisioneros en las mismas aguas que habían manchado de sangre aliada. El U-858 no era una loba marina cualquiera. Era la última superviviente de la flota que había traído la guerra hasta las mismísimas costas estadounidenses. Su capitulación tenía un simbolismo devastador. Marcaba el fin definitivo de la Operación Drumbeat, la campana submarina que había convertido las aguas americanas en cementerio de buques aliados. Durante 43 meses, submarinos alemanes habían hundido más de 600 barcos en aguas estadounidenses. Ahora, la última de estas lobas marinas se rendía exactamente donde había comenzado el terror submarino. Era el epílogo perfecto de una tragedia naval que había costado miles de vidas y millones de toneladas de acero hundido. Los últimos días de abril habían sido apocalípticos para los submarinistas alemanes en el Atlántico. Las noticias llegaban fragmentadas por radio. Berlín había caído, Hitler estaba muerto, el Reich se desmoronaba como castillo de naipes. En el U-858, comandado por el capitán de corbeta Thilo Bode, veterano de 34 años con 8 patrullas exitosas, la moral se desplomó como piedra en el agua. El 8 de mayo, la orden final llegó por radio desde el alto mando naval: cesad inmediatamente toda actividad hostil. Dirigíos al puerto aliado más cercano y entregaos como prisioneros de guerra. Para Bode y su tripulación de 55 hombres, era la sentencia de muerte de todo aquello por lo que habían luchado. Rendirse, murmuró incrédulo el teniente navegante Hans Weber, veterano de 26 años. Después de hundir 17 buques enemigos. El joven alférez Klaus Hoffmann, apenas 20 años de Hamburgo, no podía contener las lágrimas. Herr Kaliun, ¿qué les diremos a nuestras familias? ¿Que nos rendimos como cobardes? Bode contempló a sus hombres con el corazón desgarrado. Había entrenado a esta tripulación para ser lobos marinos letales. Ahora debía convertirlos en prisioneros sumisos. Les diremos que cumplimos órdenes hasta el final. Incluso las más amargas. El veterano mecánico jefe Otto Braun, 42 años de experiencia naval, expresó lo que todos pensaban. Es el fin de todo, señor, el fin de la Kriegsmarine, el fin del Reich, el fin de nuestro honor. La preparación para la capitulación fue un ritual de duelo colectivo. Los submarinistas destruyeron códigos secretos, inutilizaron equipos clasificados, vaciaron los tubos torpederos. Cada acto era una pequeña muerte del orgullo alemán. Destruyan todos los documentos. Ordenó Bode con voz sorda, no dejen nada que pueda servir al enemigo. Hoffmann, encargado de las comunicaciones, quemó meticulosamente los libros de códigos. Estos papeles valen más que nuestras vidas, y ahora los convertimos en cenizas. Weber calculó la ruta hacia el puerto americano más cercano, Capehen-Lopen, Delaware. Cada milla náutica era un paso hacia la humillación. 130 millas hasta la rendición, Herr Kaliun. Unas 8 horas de navegación hacia el final. La noche del 13 al 14 de mayo fue la más larga en la historia del U-858. Los hombres permanecían despiertos, algunos rezando, otros escribiendo cartas de despedida que nunca enviarían. El submarino navegaba hacia su destino como cortejo fúnebre submarino. ¿Cómo nos recibirán los americanos?, preguntó nervioso el joven torpedista Wilhelm Kruger. Como enemigos vencidos, respondió amargamente Braun. Como lobos con los dientes arrancados. Al amanecer del 14 de mayo, las costas americanas aparecieron en el horizonte. Para los submarinistas alemanes, que habían visto esas mismas costas a través de periscopios de ataque, era una perspectiva surrealista.
Ahora venían no como depredadores, sino como suplicantes. Contacto con la flota americana, informó el radiooperador. 3 destructores y un crucero nos esperan. Izad la bandera negra, ordeno Bode con voz quebrada. Que todo el mundo vea nuestra vergüenza. El momento de la emersión final fue apocalíptico para el orgullo alemán. El U-858 rompió la superficie rodeado por buques de guerra estadounidenses. Reflectores cegadores iluminaron la torre de mando donde Bode y sus oficiales esperaban con uniformes limpios y rostros de funeral. A bordo del destructor USS Pillsbury, el comandante George Herman observaba la escena con mezcla de satisfacción y respeto profesional. Ahí está el último lobo del Atlántico, ya no tiene dientes, pero conserva la dignidad. El joven marinero americano Tom Richards, hijo de un mercante hundido por submarinos alemanes, sentía emociones contradictorias. Durante años soñé con este momento, pero verlos así, derrotados, es extraño. La procedura de capitulación siguió el protocolo militar estricto. Oficiales americanos abordaron el U-858 para supervisar la entrega formal de armas. Bode entregó personalmente su pistola Luger y la espada ceremonial. Entrego mi comando al enemigo. Pronunció en inglés imperfecto. El comandante Herman aceptó las armas con respeto militar. Su guerra ha terminado, capitán. La nuestra también. Los 55 submarinistas alemanes fueron trasladados uno a los buques americanos. Cada hombre llevaba solo una pequeña maleta con pertenencias personales. Weber abrazó brevemente a Bode antes de cruzar al destructor. Ha sido un honor servir bajo su mando, Herr Calhoun. El honor ha sido mío, teniente. Hasta el amargo final, Hoffman, el joven alférez que había sonado con gloria naval, lloró abiertamente al pisar cubierta americana. Madre mía, perdóname, no pude traer victoria a casa. Un marinero americano mayor, sargento Joe Murphy, veterano que había perdido amigos en ataques submarinos, consoló sorpresivamente al muchacho alemán. La guerra terminó, hijo, para todos nosotros. Brown, el viejo mecánico, contempló por última vez su amada sala de máquinas antes de abandonar el submarino. Adiós, vieja loba. Fuiste un buen hogar para lobos marinos. Los prisioneros alemanes fueron llevados a un campo de detención en Fort Miles, Delaware. La ironía era cruel. Muchos de estos hombres habían atacado barcos a pocas millas de esa misma costa. Ahora caminaban por tierra americana como prisioneros de guerra. El interrogatorio inicial reveló la calidad profesional de los submarinistas alemanes. El oficial de inteligencia naval, teniente comandante Robert Hayes, quedó impresionado. Estos hombres son soldados profesionales, no fanáticos nazis, merecen respeto. Bode, durante su interrogatorio, mantuvo la dignidad hasta el final. Cumplimos nuestro deber como marinos alemanes. No nos avergonzamos de haber servido a nuestra patria. Lamentan los ataques contra barcos civiles. Pregunto, Hayes. Lamentamos toda muerte en la guerra, pero obedecíamos órdenes militares legítimas. El U-858 fue remolcado a un puerto naval americano para estudio técnico. Sus secretos tecnológicos serían analizados minuciosamente por ingenieros estadounidenses. La loba marina que había cazado en aguas americanas ahora se convertía en trofeo de guerra. Los días siguientes fueron de adaptación traumática para los prisioneros alemanes. Weber escribía en su diario clandestino: «Estamos vivos, pero muertos por dentro». El submarino era nuestro mundo, nuestra identidad. Sin él, somos fantasmas de lo que fuimos. Hoffman sufrió depresión severa. El joven que había sonado consejero naval ahora enfrentaba la realidad de la derrota. ¿Para qué sirvió todo? ¿Para qué murieron nuestros camaradas? Los guardias americanos, inicialmente hostiles, gradualmente desarrollaron respeto por los prisioneros alemanes. El sargento Murphy comentaba: «Son buenos marinos que lucharon por la patria equivocada, no tan diferentes de nosotros». La noticia de la capitulación del U-858 se extendió por la prensa americana como símbolo del fin definitivo de la amenaza submarina alemana. Los titulares proclamaban: «El último lobo alemán entrega sus colmillos». Para las familias americanas que habían perdido seres queridos en ataques submarinos, la rendición traía cierre emocional. Mary Henderson,
viuda de un marinero mercante, declaró. Ver a esos submarinistas derrotados no me devuelve a mi esposo, pero sí me da paz. La guerra psicológica contra los prisioneros alemanes fue sutil pero efectiva. Se les mostraron films de los campos de concentración, se les explicó la verdadera naturaleza del régimen nazi. Muchos quedaron genuinamente horrorizados. Braun, confrontado con evidencia del Holocausto, confesó: luchamos por Alemania, no por esto. Si hubiéramos sabido. Bode mantuvo silencio durante semanas, procesando internamente la magnitud de la derrota moral alemana. Meses después, Weber escribiría en sus memorias: pensábamos que éramos guerreros honorables. Descubrimos que habíamos servido a monstruos. La capitulación del U-858 no fue solo militar, fue moral. El destino de los 55 tripulantes siguió patrones diversos. Algunos emigraron a América tras la guerra, otros regresaron a una Alemania destruida. Todos cargaron hasta la muerte el peso de haber sido los últimos submarinistas alemanes en rendirse en aguas americanas. Hoffmann se estableció en Texas. Cambió su nombre a Charles Hoffmann y nunca volvió a hablar alemán en público. Klaus murió en aquel submarino. Charles nació en la libertad americana. Weber regresó a Alemania y se convirtió en activista pacifista. Mi misión ahora es asegurar que ningún joven alemán vuelva a experimentar lo que nosotros vivimos. Bode, liberado en 1947, vivió el resto de su vida en relativo anonimato en Bavaria. El U-858 fue mi último comando y mi mayor fracaso, no como marino sino como ser humano que sirvió al mal. La capitulación del U-858 cerró definitivamente el capítulo más sangriento de la guerra submarina en aguas americanas. Durante 43 meses, los submarinos alemanes habían convertido la costa este de Estados Unidos en zona de guerra. Ahora, con la rendición de la última loba marina, esas aguas volvían a ser seguras. El simbolismo del momento resonó en ambos lados del Atlántico. Para los americanos, representaba la victoria final sobre el terror submarino que había llegado hasta sus costas domésticas. Para los alemanes, marcaba el fin humillante de una tradición naval de siglos. En los archivos navales estadounidenses, la capitulación del U-858 figura como el punto final de la guerra submarina alemana en aguas del hemisferio occidental. Pero para quienes la vivieron, fue mucho más. Fue el momento en que la guerra cambió a hombres ordinarios en símbolos vivientes de derrota y redención. El U-858 nunca volvió a navegar. Fue desguazada en 1946, sus placas de acero convertidas en material de construcción para la América en reconstrucción. Los lobos grises habían sido domesticados para siempre. La historia de los 55 hombres del U-858 nos enseña que hasta los guerreros más feroces pueden encontrar redención en la derrota. Su capitulación no fue solo el fin de una guerra, fue el comienzo de una paz que perdura hasta hoy en las aguas donde una vez cazaron como depredadores. El último lobo alemán había entregado sus colmillos. La batalla por América había terminado no con gloria, sino con la humilde sabiduría de hombres que aprendieron que algunas derrotas son victorias morales disfrazadas.